comunidad, bienvenidos a un podcast más, segunda temporada. Yo soy Eli y es un enorme placer para mí estar con ustedes el día de hoy, ya que hablaremos de un tema muy especial como lo es el amor de Dios para con nosotros. Ese amor que transforma, que renueva cosas que creíamos que ya estaban perdidas. Recordemos que Él es un Dios que hace posible lo imposible. Pero también vamos a escuchar un testimonio de una pareja, ellos son el matrimonio Valle Rocha, que nos estarán compartiendo un poco acerca de su historia y cómo Dios ha venido transformando sus vidas, su matrimonio y su familia. Vamos a conocerlos. Agradecemos por el espacio que hoy nos permiten como matrimonio poderlo compartir. Mi nombre es Andrés Valle, mi esposa Kenny Rocha. Para nosotros es un gusto poder dar a conocer este testimonio que marcó nuestra vida y un antes y un después en nuestro matrimonio. Todo lo que hoy vamos a poder relatar, realmente la honra y la gloria se la lleva el Señor, porque por nuestra fuerza nunca pudiéramos haber superado lo que vivimos. Solo Dios nos ayudó a lograr lo que hoy estamos viviendo como matrimonio. Vamos a cumplir 14 años de casado en octubre de este año, pero tenemos 16 de conocernos, 2 años anduvimos ahí de novio juntado, pues como dicen aquí los nicaragüenses. Prácticamente de jovencita la conocí a ella, desde que la miré, fue amor a primera vista. Me enloqueció totalmente. Pero esta relación, desde un inicio, el enemigo no quería que se fundamentara. Mi propia familia se puso en contra para que yo anduviera con ella, pero había algo en mi corazón que me decía, esta es la mujer idónea. Llegué al momento de hasta discutir con mis padres por la relación con ella. Me tuve que ir de la casa, de esta casa donde habitaba, para seguirla a ella porque la amaba. Nos fuimos a vivir un año fuera de aquí y les cuento que no nos fue nada bien. Fue terrible. En este momento mi esposa era una niña de sala, tenía 16 años. Sí, me robó mi juventud. Así es. Yo creo que ella me la robó a mí, pues, pero no sabía ni cocinar. Se le quemaba, creo que el agua, el arroz. Terrible, totalmente, pero aún así la amaba totalmente. Tuvimos un proceso difícil. Al final mis padres entendieron que realmente era la mujer que yo había escogido, pero lo estoy diciendo de un ámbito en que no conocía de Dios. Aparentemente todo estaba bien. Realmente lo que nos unió fue el amor, pero aún no conocíamos de Dios. Y después nos logramos casar, mi esposa quedó embarazada, ¿verdad? Y tal vez esa parte la contamos mejor. Cuando nos logramos casar, recuerdo que ese día nos estábamos casando y ese mismo día estaba perdiendo mi primer bebé. Para mí fue muy doloroso, pero hubo algo que damos gracias a Dios porque el tiempo del Señor, aunque en ese momento no lo entendíamos, es perfecto. Hoy tenemos 2 hijos, una niña preciosa de 12 años y un varón de 9 años. Y para nosotros es una bendición. Ellos son una bendición de parte de Dios para nosotros. Nuestro matrimonio todo el tiempo fue atacado, pero no entendíamos realmente qué era. Y dentro de ese proceso de no conocer de Dios, en este proceso a quien atacó más fue a mí. Y todo inició por uno de los pecados mayormente conocidos, la infidelidad. Esta infidelidad contrajo un hijo fuera de matrimonio, que esto no es para mofarme, no es para decir que era el superhombre. Mi otro hijo, varón también, tiene 9 años, la misma edad de mi hijo, mi esposa. La diferencia son 2 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mi esposa estaba embarazada, de 2 meses, de mi hijo Andrés Eduardo, dejé embarazada a otra persona. Entonces ya se pueden imaginar lo complicado de la situación. Mi esposa embarazada, con una noticia de que tengo embarazada a otra persona, una persona que trabajaba en la misma centro de trabajo,
Entonces mi vida se volvió un caos por completo. Y dentro de ese caos, las cosas que hice no tienen nombre. Yo les puedo decir que ni yo mismo me reconocía. Hoy yo puedo hacer, si hago una retrospectiva de lo que viví, de lo que hice, todas las cosas, del daño que le hice a mi esposa, yo realmente podría decir que no era yo. Creo que cuando el enemigo nos pone un velo en nuestro interior, en nuestros ojos, hacemos cosas que no tenemos la conciencia realmente. Porque me decía amar a mi esposa, pero con mis actos no lo comprobaba. Le decía te amo, te quiero, no me dejé, pero volvía a lo mismo a hacer esto. Y fue algo duro, pero tal vez lo que voy a decir pareciera locura para el mundo, pero doy gracias por el proceso que vivimos, porque a través de ese proceso fue que pudimos conocer a Dios. Y Dios, a la primera que utilizó, fue a mi esposa. Recuerdo que yo me sentía ahogada, llegué hasta el punto de quererme suicidar. No me importaban mis hijos, no me importaban nada. Pero siento yo que al mejor lugar no pude haber llegado porque en ese momento de mi vida yo estaba tan dolida, tan desesperada porque en ese entonces, en ese proceso que vivimos como pareja, estaba el proceso de mi esposo que tenía otra persona en su vida, otro hijo, mi mamá estaba enferma, yo no sabía ni a quién acudir. Nosotros las mujeres siempre acudimos a alguien y esa persona es nuestra mamá, pero yo sentía que no le podía dar más carga a mi mamá de la que ella sentía, de la que ella tenía. Y recuerdo que el Señor no me pudo haber llevado a un mejor lugar que fue donde la abuela de él, en Jinotega. Yo me fui a acudir donde de la abuela de él, que ella es cristiana, y al otro lado de la casa de la abuelita de él hay una iglesia. Y cuando yo llego, me dice, hija, ¿qué haces aquí? Y ya le conté por todo lo que yo estaba pasando. Y ella me dice, en mejor tiempo no pudiste haber venido, porque hay una campaña, hay un pastor de afuera y quiero que vayamos. Recuerdo que yo fui porque yo tenía algo que en mi corazón necesitaba de una paz, de una tranquilidad y que la busqué en el mundo y no me la dio. Recuerdo que en esa iglesia yo acepté al Señor y siento que esa fue un detonante para nuestra vida de hoy que vivimos. Recuerdo que una tía de él me dijo, hija, tienes que luchar por tu matrimonio, tienes que bendecir tu casa y declarar que tu esposo es el sacerdote de tu familia, que vos y él van a servir juntos en la iglesia. Y yo decía en mi mente, pero ¿cómo va a pasar si lo que estoy viendo delante de mí es todo lo contrario? Pero dice la palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo entendí esa palabra, yo empezaba a declarar, aunque mis ojos naturales estuvieran viendo otra cosa. Y hoy en día le servimos al Señor, somos apasionados ante el Señor. Recuerdo que en nuestro proceso yo le decía a mi esposo, me gusta servir como mujer. No, me decía él, no me gusta, eso está ahí como pingüino, decía él en la iglesia, no me gusta. Pero a mí sí me gusta, le digo yo. Y yo lo empecé a declarar que yo y mi casa íbamos a servir al Señor. Hoy servimos como mujeres en la iglesia. Hoy siento que si no vivimos para servir, no servimos para vivir. El servir para nosotros es un estilo de vida que es la única fuente que nos mantiene vivos y activos. Para agregar un poco lo que decía mi esposa, ella dijo que realmente lo que miraba era difícil creer,
Y les digo con toda la sinceridad, mis amistades, las personas más allegadas, incluso mi familia, que me amaba, ¿verdad? A su hermano, a su amigo, le decían a mi esposa con estas palabras: Andrés no va a cambiar, Andrés no sirve. Y eso que no crean, eso me dolió mucho. Pero se podrán imaginar al punto de que mi misma familia dijo: Andrés no sirve. Estaba descontrolado totalmente, no tenía rumbo totalmente en mi vida. Mi esposa mencionó algo de que se quiso suicidar, y yo creo que Dios muchas veces permite muchas cosas, pero son duras, difíciles. Y estaba al punto de que supe que mi esposa se iba a suicidar, y aún así no reaccionaba. Llegué a un punto, les digo, toqué fondo, quebrantado totalmente. Y yo llegué a los pies de Cristo, como lo mencioné en minutos anteriores, por ella, porque el esfuerzo, la guerrera que Dios puso a mi vida, lo demostró con todo. No fue fácil traer a este varón a los caminos de Dios. Yo no quería nada con Dios. Yo llegué a un círculo de amistad porque la iba siguiendo a ella. La iba siguiendo para ver con qué hermanito se iba a ver. Para cuál era el hermanito que le andaba endulzando el oído. Por eso yo llegué a un círculo de amistad. Por eso llegué a una iglesia, porque la miraba los domingos, saliera mi esposa súper arreglada, bellísima como era, y decía: esto te extraña. Yo se la ando haciendo, esta brother me lo anda haciendo también. Eso era lo que tenía en mi mente, totalmente. Pero el Señor me tenía otra jugada. Yo llegué, comencé a ir a la iglesia. En la iglesia no decía nada, yo solo estaba así, como vigilante. ¿Quién era el que le hablaba a mi esposa? Pero una de tantas veces, un 25 de diciembre del 2016, igual voy a pensar: ¿quién va a ir un 25 después de la Samotana, el 24 y desvelado? Y esta quiere ir a la iglesia, negra, yo la sigo. Y ella me dice: bueno, yo voy a ir a la iglesia si vos querés. Sí, yo voy a ir. Ahí voy. Me fui a la iglesia y ese día el Señor me tocó. Desbaratado, sentía que mis pies pesaban 1 tonelada, te lo digo. Pareciera algo fácil, pero cuando cargamos el pecado sobre nosotros, el enemigo no nos quiere soltar. No es fácil salir de eso, que el enemigo, esa trampa nos capturó, pero el Señor me decía en el momento, y pude pasar al frente, y le dije: Señor, si vas a hacer algo conmigo, pues aquí estoy en Tuco, yo no sé qué vas a hacer de mí, ayúdame, porque he hecho de todo y yo no he podido. Recuerdo que acepté, lloré como chavalito. Ya te imaginas, dice que los más grandes, los más barbudos, fuertes, son los que no llegan qué hacer. El más llorón totalmente. Y de aquí estoy llorando, solo recordar ese día. Y ¿qué les puedo decir? No todo comenzó ahí. Apenas era el primer paso. Ustedes dijeron: ya se compuso, Andrés. Para nada. Acepté al Señor, comencé a seguir a la iglesia y todo, pero estaba un Andrés emocional. Llamé, me acuerdo, a mis hermanas, a mi abuela, a todo el mundo. Ahora soy cristiano, va a cambiar mi vida. Y a todas las personas a quien llamé, todas sabían el alboroto con el que estaba metido. Entonces, gloria a Dios, hijo. Gloria a Dios que vas a cambiar ya, qué bueno. Yo, emocionado, full time, ahora sí, ahora sí. Cuando escucho esa pregunta, ¿cómo Dios restauró nuestra vida? Podrán venir tantas ideas en este momento, pero creo que todo inició a través de un retiro. Y si me preguntan cómo fui, yo decía: voy a tomarme unas vacaciones. Y se ríe mi esposo porque es la realidad. Y esas palabras. Fui al retiro, lloré. Ahora sí, grabé un video, me acuerdo, en el retiro, o al teléfono: amor de mi vida, ahora sí, ya cambié, el Señor hizo todo lo que tenía que hacer, y ahí lo tengo, me recuerdo. Vine del retiro, me sentía 0 kilómetros, full time con el Señor.
vine, hacia mi esposa y todo, de blanco, venía de blanco. ¿Verdad? Me sentía tipo ángel, ya que casi que volaba. Y a los 3 meses después del retiro me fui a la casa. Se pueden imaginar. 3 meses después del retiro me fui de la casa. Y uno diría, y ahí empeoró. No. Lo que pasó fue que en el retiro el Señor depositó la semilla en mi corazón. Y yo podía estar en otra casa, pero en mi corazón comenzaba algo a inquietarse y se despertó algo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a hablar a mi vida y una de las cosas que les puedo compartir es que me decía, esta no es tu casa, allá está tu esposa, allá están tus hijos. Y no se imaginan como hombres que se puede sentir eh, estar en otra casa, otra persona que no es tu esposa, pero estar en una batalla espiritual, y eso lo comparto esto a los varones que aún tal vez están pasando un proceso de este tipo. No es fácil. El enemigo cuando te atrapa no te va a soltar fácilmente. Es una lucha interna, una lucha espiritual realmente, porque el enemigo te dice, me serviste, ahora no te me vas a ir. Y el único que te puede ayudar es Dios en ese momento. Pero, aparte del Señor, del Espíritu Santo, yo tenía mi guerrera. Mientras yo estaba en la otra casa, otra persona, mi esposa, estaba de rodillas en ese cuarto de guerra, le podemos decir, como la película. Y mientras pasaba eso, también aquí había una guerra espiritual en esta casa. Era como que todo estaba en contra, como que el enemigo estaba poniendo todo en contra. Realmente hubo una batalla espiritual muy fuerte, no solo allá en mi interior, yo como hombre, el Andrés que Dios quería rescatar, estaba en una lucha de qué hacía, el espíritu me hablaba, prácticamente yo no dormía, eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y aquella voz que decía, están en tu casa, están tus hijos te están esperando, y después me iba a mi trabajo, y después ya comenzó esa batalla. Pero mi esposa estaba aquí desde la casa. Y también aquí en la casa se tuvieron que librar cosas que el enemigo estaba atacando. La familia, mi papá, que en paz descanse, él era cristiano. Somos la primera generación de cristianos en esta casa. Y al decirles eso, que mi papá no era cristiano, le puede decir que es de las personas radicales. Con esto no lo quiero deshonrar, pero fue una realidad. Mi papá decía que los cristianos no podían vivir en esta casa. Y el día que él supo que yo me hice cristiano, me dijo, ese día ya no sos mío. A ese punto. Pero entendía que era el enemigo, el que a toda costa quería detener el propósito por el cual estábamos. Amaba a sus nietos, mis niños estaban pequeños, y aún así les dijo, ustedes ya no son mis nietos. Lloré ese día cuando mi padre me dijo eso, y también en mi interior quería reaccionar de otra manera o contestarles, pero algo me dijo, no lo hagas. Y yo le dije, padre, Leo, esas son sus palabras, pero no las mías. Hasta el día que usted se muera, yo lo voy a honrar y lo voy a amar. Y así pasó. Mi papá al final falleció del corazón, pero fue un proceso también de enfermedad largo, y parte de eso me tocó, y le doy gracias a Dios por haberlo cuidado en muchos momentos. Y él lloró, recuerdo saber, lloró y sabía que mis palabras se habían cumplido al final. El ser cristiano en esta casa trajo muchos conflictos, y uno va a creer, uno diría que todo se va a componer con una varita mágica, pero no. Es como que el mundo no quiere que busques a Dios. Fueron muchas complicaciones. Veníamos de un entendimiento errado. Nuestras finanzas estaban por el suelo. Hoy en día todavía estamos en el proceso
de restaurar, de ser unos buenos administradores. Éramos muy derrochadores del dinero. Muchas de las cosas malgastamos, sin sentido. Y hoy estamos reaprendiendo. El Señor nos está enseñando a hacer muchas cosas como matrimonio, como padres, cómo tratar a nuestros hijos. Y esto no lo hemos alcanzado todo. Hoy tenemos el privilegio de ser líderes de un círculo, servimos a la iglesia como coordinadores de la iglesia de un turno y ha sido para nosotros algo sorprendente. Hemos entendido que servir, como lo dijo mi esposa, para nosotros es como que si nos falta el aire. Un domingo que no vayamos a la iglesia, nos preguntamos, ¿qué hacemos después de la televisión? Y no es que no lo hagamos, o sea, somos una familia normal, vemos una película, nos ponemos a jugar, nos ponemos a cualquier otra cosa como cualquier otra familia, pero primero es Dios. Y eso, entender eso ha traído bendición a nuestro hogar. Estamos iniciando un año 2024 y les puedo decir que yo declaré desde el cierre del 2023, este año va a ser lo mejor para vivir en mi familia. Y eso así ha sido. Como decía mi esposo, ha sido un proceso largo, pero no difícil con Dios. Hemos visto la mano de Dios en nuestra vida sorprendentemente. Decía él que venimos de familias muy disfuncionales. Mi mamá es una mujer sola. Yo crecí sin un padre. Y yo decía, de mí y de mis generaciones, yo voy a cortar toda cadena de maldición. Mis hijos va a ser la primera generación que va a crecer con un padre. Voy a dar, decía yo, esa mía extra al Señor primeramente y después a mis hijos, porque mis hijos no van a hacer lo que yo fui. Yo crecí con falta de paternidad, pero hoy en día puedo decirles que yo tengo un padre. Esa falta de paternidad que yo tuve, el Señor me la llenó, gracias a Él. Yo no puedo sentir falta de paternidad porque tenemos un Padre celestial. Y yo luché. Recuerdo que en ese entonces mi mentora me dijo, aquí, Kaylin, tenés dos opciones. O luchás por tu matrimonio o te divorciás y seguís adelante. Pero recordá que si luchás, vas a luchar y como dice la palabra del Señor en Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo supera, no tiene envidia. Y yo pude ver cómo el amor que sentía hacia mi esposo y hacia mis hijos me hizo ser lo que hoy soy. Cuando la gente me decía, no sirve, no va a cambiar, no, déjalo. Cuando la gente me decía a mi esposo, recuerdo que para en ese entonces mi mentora me dice, no es que te vas a poner a pelear con las personas, que así va a cambiar, vos lo vas a poner por tierra y se lo vas a poner en las manos al Señor. Recuerdo que cuando yo vine de Jinotega, una semana dilaté, Él no supo para dónde me fui, Él no sabía nada de mí. Mi mamá, como les dije, vino enferma, tenía insuficiencia renal crónica. Él la llama y le dice, dígame dónde está su hija, se llevó a mi hijo, es una loca, que no sé qué. Le dijo un montón de cosas que no venían al caso. Y yo tranquila pensando en lo que iba a venir a hacer, que no era fácil. Era una guerra que había espiritualmente. Recuerdo que una tía de él me dice, bueno hija, usted lleve este aceite ungido. Yo decía, todo, el Señor es loca, decía yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en mi casa? Pero yo vine y actué en fe, ungí, recuerdo, mi casa de adentro hacia afuera, y yo decía que mi familia y yo le íbamos a servir al Señor como lo había dicho anteriormente.
viendo las cosas que no eran como que sí eran. Y cuando pasamos el proceso para ya ser líderes, recuerdo que una vez nos invitan a servir como grupo de apoyo de nuestro círculo y decíamos nosotros, ¿y cómo vamos a hacer? No tenemos dinero, porque para servir tenemos esa mentalidad que tenemos que tener dinero o estar establemente, económicamente bien para servir. No, el Señor es el que provee. Hemos visto la mano de Dios muchas veces, aún siendo líderes, decimos nosotros, ¿y ahora qué refrigerio vamos a dar? Si no hay reales, hay que pagar luz, hay que pagar esto, colegio y muchas cosas más que se nos vienen y que nos dejan económicamente, como dicen, lavado. Pero el Señor es ahí donde el Señor actúa y dice, aquí está, aquí está. Al inicio, desde que empezó el año, les puedo decir, no ha habido un círculo donde no hemos suplido el refrigerio y todo es por la gracia del Señor. No es por mi fuerza, no es por las fuerzas de Él, por las fuerzas de los demás, es la gracia del Señor con nosotros. Y como les decía, empezó este año y hemos sido de una u otra manera. Terminó el 31 y el 1 de enero veníamos a nuestra casa porque nos pasamos aquí. Y recuerdo que traíamos sacos de provisión, sacos, comenzando el año. Y cualquiera diría, y no es que nosotros lo hayamos comprado, fue una bendición que vino de parte del Señor y nos quedábamos así. Solo el Señor puede hacer esas cosas sin nosotros pedirlo. Él sabe de lo que tenemos necesidades y Él sabe todo lo que necesitamos como hijos de Dios. Claro que es bueno pedir, porque dice que aquel padre que le pide a un hijo pan no le va a dar piedra. Y como decía el pastor, el domingo pasado, tenemos un padre que le encanta que le pidamos, que le encanta que nosotros digamos, papito, mira, necesito esto, solo viene mi hijo, que él está que quiere que le compre un smartwatch, pórtate bien, le digo yo. Eso es lo que quiere nuestro Padre, que nosotros lo busquemos y le pidamos y caminemos en su voluntad. Ahorita que mi esposa mencionaba lo de mi hijo, solo me dio una porción de la palabra que decía que no debemos ser como niños fluctuantes. Y la vida cristiana no es fácil. El quien me dijo que su vida se va a comportar de la noche a la mañana sería un mentiroso. Van a venir procesos, van a venir batallas que usted va a librar. Pero yo le voy a decir que cuando usted acepta a Dios, nunca va a estar solo. Y algo salvaje cuando yo dije, bueno, yo no sé qué miran en nosotros para ser líderes. Nosotros no tenemos nada especial, somos como cualquier otra persona, somos los más sencillos, pero nos designaron a ser líderes. Bueno, no sé, algo mira hacer, le dije a mi esposa. Comenzó nuestro proceso de comenzar a estudiar para ser líderes. Y cuando me dicen que voy a ser líder, tengo una motocicleta. Al mes de comenzar las clases, me accidente. Me quiebro el tobillo, para la gloria y la honra de Dios. Estaba sirviendo con mujeres y comienzo a llorar. Y le digo a mi coordinador por teléfono, miren, ya no voy a llegar, me quebré la pata. Le digo. ¿Y ahora cómo voy a servirle? Hasta que me recupere. Le digo. Bueno, está bien, me dice el señor. Y mi esposa llega el domingo y me quedó fracturada, todo, como una yes y todo. Y ahora no, le vaya a servirle. No, no se detenga, le vaya. Alístese conmigo y está ahí. Yo estaba solito aquí en esta sala, aquí mismo. Estaba viendo el servicio en línea. Y no sentía lo mismo. Me decía, yo quiero estar allá, yo quiero estar en la iglesia, ahí yo no estoy haciendo nada aquí, pero ¿cómo? Pasó. Vino el segundo domingo después de mi accidente. Igual mi esposa se fue. Y llegó un momento en que me concentré tanto en la prédica
Y el Señor me dio estas palabras. ¿Y quién te dijo que vos no me puedes servir así? Para mí esas palabras me quebrantaron totalmente. Y hay veces actuamos como Moisés, que lo reta al Señor y todavía la carebarro le digo, ¿pero qué voy a hacer yo? ¿Cómo te voy a servir así, Señor? Y me volví a decir así, con la misma palabra, ¿quién te dijo que no me puede servir así? Y entonces solo me quedó decirle, bueno, Señor, yo no sé qué vas a hacer, qué medio vas a mover, pero si vos querés que así, quebrado por esta parte, en una silla de ruedas, vaya a la iglesia, yo te voy a hacer caso. Y comenzó otro proceso. Y muchos de mis hermanos que me conocen, conocen al Andrés Valle, que tuvo una silla de ruedas en una puerta, sirviéndole al Señor. Y si ustedes me dicen que mi economía estaba súper, estaba pésima, no teníamos ni siquiera para el taxi, para movernos. Y no hubo un domingo que fuéramos a la iglesia que a nosotros nos faltó el vehículo, hasta la puerta de nuestra casa nos venían a traer, que nos sembraban dinero. Y no era porque Andrés se ponía con una limona, necesito para el taxi. Personas que nunca en mi vida he visto, nunca conocieron. Y solo me decían, hermano, usted me bendice. Y yo lo quiero bendecir. Pasaron cosas sobrenaturales. Estaba económicamente casi, le digo, a la quiebra, porque tenía esa motocicleta y estaba por volverme loco, parte de mi accidente, porque que haya sido cristiano no quiere decir que haya tenido todavía buenas ideas. Sigo tomando malas decisiones aún. Cada vez que usted no toma a Dios en cuenta, usted se puede equivocar. Y me pasó, muchas veces me equivoqué, estuvimos al colapso de nuestra economía, no sabíamos qué hacer, pero la gracia de Dios, la misericordia es la que nos ha sostenido hasta hoy. Yo digo que mi vida está en las manos de Dios. Yo no sé, yo tengo planes, tengo anhelos, pero y recuerdo las palabras de el domingo del pastor Alan Herrera cuando mencionó, el hoy depende de uno, el mañana está en las manos de Dios. Y yo creo en esa palabra hoy más que nunca. Yo he puesto con todo mi corazón, he puesto mi anhelo y el Señor sabe qué es lo que quiero. Y yo sé que lo voy a lograr. ¿Ya? Pero hoy en día mi prioridad es primero Dios. Lo material, y dice su palabra que todo vendrá por añadidura. Pero yo creo en Dios y sé que todo eso se va a cumplir en el tiempo de Él. Si hoy me dijeras qué consejo le podemos dar a un matrimonio, te voy a decir no con un libro. Hay cientos de libros hoy en día acerca de la restauración matrimonial, pero yo les puedo decir porque de Dios es la mejor manera. Con Dios van a encontrar la dirección a su vida. Esto no es fácil. Les digo, no somos el mejor matrimonio. Nosotros aún estamos en proceso de perfeccionamiento, aún nos estamos terminando de procesar, de conocer. Si nos peleamos, ¿no? ¿Cuándo? Es normal, dice que de la palabra del Señor que también tenemos que ver, porque después del pleito viene el romance, viene esa es la parte buena. Viene la reconquista. Como decía mi esposo, cuando nosotros como matrimonio ponemos al Señor en primer lugar, todo es mejor. Recuerdo que una vez nos hicieron esta pregunta a los dos, nos sentaron nuestros líderes que tuvimos antes y nos dijeron, para ustedes, ¿qué es lo primero? Yo dije, mis hijos. Yo también. Y él dijo, también. Nos dijeron que están mal. Primero es el Señor. Después, en tu vida tiene que ser tu esposa y después tus hijos. Porque si tu matrimonio está bien, tus hijos están bien. Y si vos estás pegado con el Señor, tu matrimonio va súper bien. Como lo dice la palabra del Señor en Eclesiastés, cordón de 2 y 3 dobleces no se rompe fácilmente. Nosotros como matrimonio podemos estar bien, pero si no hay una tercera persona, que es Jesús, nuestro matrimonio, aunque esté bien, va a tambalear muchas veces. Pero cuando tenemos al Señor en nuestra vida y en nuestro matrimonio, todo va a fluir.
Recuerdo que en nuestro proceso no fue fácil, pero tenemos un Dios de lo posible, que las cosas imposibles las hace posibles. Y cuando entendemos que los planes que tiene el Señor para nuestras vidas y para nuestro matrimonio y para nuestras generaciones van más allá de lo que nosotros podemos imaginar, porque es su palabra que todo nos viene a bien a los que conformen a su llamado fuimos creados. Todos tenemos propósito y como matrimonio les puedo decir que tenemos propósito. Muchas veces el enemigo va a querer destruir a la familia. ¿Por qué quiere destruir a la familia? Porque sabe que de la familia se levantarán generaciones que servirán al Señor, porque de la familia renacerán los futuros profetas, los futuros maestros, todos salen de una familia. Por eso es que el enemigo muchas veces ataca en el matrimonio, ataca en la familia porque quiere destruir el propósito que el Señor tiene para la familia. Y me encantó lo que mi esposa dijo, propósito, porque realmente eso fue lo que todo el tiempo el enemigo quiso romper, nuestro propósito como matrimonio. Y bendita la prueba que pasamos. Sigo loco, sí, sigo loco por decir eso, pero hoy estoy loco por Cristo, porque entendí mi propósito, entendí mi familia. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros, y no me refiero a lo material, porque no es eso, es porque Dios trasciende más allá. Y hoy Dios, parte de mi propósito, me ha revelado para lo cual fui llamado, y hoy lo disfruto como nunca. Hoy yo quisiera, mi mayor anhelo, y esto se lo comparto de todo corazón, siento el llamado a servir a tiempo completo, y yo sé que el Señor me va a preparar para ese momento, y yo no voy solo, voy con Él y voy con mi generación. Y el Señor ya me lo reveló, el Señor se plació en mí ver qué es lo que va a hacer con mis hijos, pero hoy yo tengo que ser muy cuidadoso porque el enemigo no va a descansar. Mis hijos tienen un propósito, pero yo como padre hoy tengo la responsabilidad de cuidar ese propósito. Y sé que en ese caminar va a haber obstáculos. Y esto no se trata de ir rápido, no se trata que porque tengo 5 años de estar en el Evangelio, o el que tenga 20 o 50 años, esto no se trata de eso. Se trata de una carrera de resistencia. Y sobre todas las cosas, guardar el corazón únicamente para el Señor. Pero lo que Dios tiene preparado para mí, Dios es grandioso. Yo doy gracias infinitamente a Dios. No tengo, materialmente no hay nada con que pagarlo. Pero lo que a mí ha depositado, lo que mi esposa ha depositado, nosotros nos derramamos en amor. Si lo que Dios nos dio a nosotros como matrimonio le va a servir a otro matrimonio, yo estoy dispuesto a darlo todo. Me encanta platicar con los matrimonios porque me siento tan identificado con ellos. No lo sabemos todo, no tenemos todo el entendimiento, pero pedimos al Señor que cuando podamos hablar con una persona, poderla entender, y que de nuestra boca no salga un entendimiento natural o de hombre, sino que sea su palabra. Y creemos que, como decía mi esposa, todo inicia de la familia, desde el matrimonio. Es el mayor objetivo del enemigo, querer destruir los matrimonios, porque a través de él va a romper las cadenas de las generaciones. Mi esposa decía, los sacerdotes, los nuevos pastores, las nuevas iglesias que se van a levantar. Y no hablo de iglesia, una iglesia, un monumento, un templo. Hablo de la iglesia que somos nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y es eso lo que el Señor quiere cuidarnos. No busca una religión. Esto no se trata de mi iglesia o de la iglesia tuya. Se trata de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y el propósito que tiene para sus hijos. Dios se ha colmado de misericordia en nuestra nación, en nuestra tierra, en las naciones del mundo, y siempre nos está dando chance, porque dice que toda rodilla se doblará y toda lengua le profesará su nombre. Y creemos que Dios es un Dios de amor, no es un Dios que tiene un juicio para castigar, es un Dios que está preparando moradas en el cielo
es un Dios que está preparando lo mejor para sus hijos y que aquellos que han entendido el propósito, y hoy compartía con alguien esta mañana, que entender que no nacimos solo para vivir y para morir. Nacimos con un propósito que es dar vida a otros a través de su palabra. Y cuando entendemos eso, es saber vivir realmente, saber que tenemos un Dios maravilloso y que a través de nosotros, y usted también, usted es un instrumento de vida, un instrumento que dice la palabra que usted tiene el poder para dar vida y dar muerte a través de su lengua. Y Dios nunca quiso dar muerte, Dios quiso dar vida y vida en abundancia. Y nosotros hoy somos felices, estamos en un proceso de restauración aún, porque hay muchas cosas que aún tenemos que mejorar. Como les mencionaba, tengo un hijo por fuera de matrimonio y es algo que yo no lo puedo excluir. Este niño al final nació en una relación fuera de matrimonio, pero también tiene un propósito como hijo, y mi esposa en el proceso de transformación también lo ha aprendido a amar. Yo a ella la honro, doy gracias por la mujer, por la guerrera, por la ayuda idónea, por la ideal, como dice una canción, porque hoy más que nunca siento que yo la amo con todo mi corazón. Siento que es la mejor etapa de mi vida, de mi matrimonio. Si usted me decía antes no la quería, como no la quería, pero desde otro entendimiento. Y hoy puedo decir la amo por completo y quiero pasar todos los días de mi vida sirviendo junto a ella. Recordar que, decía mi esposa ahorita, cómo solo me viene a la mente rapidito que de una boca y de una fuente no puede salir agua. Recuerdo que cuando estábamos en proceso nosotros, él me llegó a decir, ya no te quiero. Y hoy me está diciendo, que me ama, que me quiere. Les puedo decir que el Señor que yo conocí, el Señor que mi esposo conoció, ha cambiado mucho nuestra vida, ha transformado y ha restaurado mi matrimonio. Puedo decirle el lema que a mí se me metió mucho en mi cabeza cuando yo estaba en mi proceso: tus lágrimas, dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Y yo me decía, hoy lloro, pero un día me voy a gozar, un día voy a ser consolada. Y hoy puedo ver cómo el Señor transformó mi matrimonio, restauró mi matrimonio, le servimos al Señor. Y hoy puedo decirle que con Dios lo imposible no existe. Y esto fue todo de nuestra parte. Espero que este testimonio, parte de nuestro testimonio, les sirva a muchas familias, les sirva a muchos matrimonios, y recordar que con Dios todo es posible, que con Dios todo se puede. Bueno, la verdad que qué decirles, qué enorme placer haber sido testigo de este testimonio tan maravilloso de cómo Dios cambia vidas, de cómo Dios transforma y cómo Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. La verdad es que hoy hago un llamado a todas aquellas personas que se sienten atribuladas, que sienten que están pasando por algún proceso similar o un poco diferente, a que se acerquen confiadamente al trono de la gracia y busquemos del Señor, que es el único que nos puede acompañar en nuestro proceso. Cada proceso es diferente. Tenemos que entender a veces que el Señor tiene un no, a veces un sí, pero debemos de entender el por qué y el para qué de esa prueba. En el momento quizás nosotros no podamos entender por qué suceden las cosas, pero el Señor lo va a ir revelando en su tiempo perfecto. Así que pues ha sido un gusto enorme poder estar con ustedes y que pudieran escuchar este testimonio, y espero que sirva de bendición para todos ustedes. Nosotros somos un podcast más.